Realmente es impresionante Salamanca, ¿eh? Yo cada vez me quedo más fascinado. Estuve aquí estudiando 7 años, trabajando también, y es que es una maravilla. En el claustro de Fonseca, triste y sola se queda la universidad, triste se queda Fonseca. Vamos a hablar un poquito con Carlos de un tema en el que está trabajando, el pluralismo, la discontinuidad, y una parte en la cual, bueno, insistió bastante en su última etapa, el tema de la discontinuidad en concreto. A propósito de eso, las discontinuidades son visibles en nuestro mundo, mucha gente no se entera, pero habría que acudir simplemente a vida, muerte de un individuo. Yo creo que es la discontinuidad que a veces lo habla con Ungay en tiempos en León, y creo que ese tema no se cae. Sin embargo, la continuidad parece que se mantiene a través de otras esencias. ¿Cómo ves el estado de la cuestión? ¿Qué estás trabajando en ese particular? Pues básicamente lo que estoy últimamente intentando trabajar un poco es profundizar en esa redefinición del materialismo filosófico a la escala ontológica que hizo Bueno en los últimos años, ¿no? Insistiendo mucho en que lo distintivo del materialismo filosófico era la pluralidad, las partes apartes, pero también la simplioque entendida como discontinuidad, es decir, como que no todo está relacionado con todo, sino solo algo con algo. Esas discontinuidades, ¿no? Y me interesa porque es un tema que en su momento ya han tocado, pues, por ejemplo, Íñigo Ongay, también Javier Pérez Jara, relacionar ese tipo de definición del materialismo con lo que otros filósofos, sobre todo de la órbita más analítica, han trabajado también, ¿no? Y hacer, pues, esos paralelismos, coordinaciones y ver las diferencias. Y bueno, pues en las cosas en las que estoy básicamente es en ver cómo ese pluralismo, pues muchos filósofos analíticos, pues por ejemplo Stanford, Chang, lo admiten a un nivel no geológico, es decir, como que efectivamente a día de hoy hay varias ciencias, una pluralidad de ciencias, pero que son irreductibles entre sí. Y eso serían las discontinuidades. Sin embargo, es curioso, y esto es lo que es distintivo del materialismo filosófico, que no ven que ese pluralismo tiene su proyección en la ontología. Es decir, que no solamente un pluralismo nosológico en el sentido de decir a día de hoy hay discontinuidades, pero en el futuro, por ejemplo, seremos capaces de hacer una ciencia unificada, sino que son discontinuidades constitutivas del mundo, ¿no? Del mundo anteópico M sub I en el que nos encontramos, ¿no? Un mundo donde una discontinuidad ya muy importante son entre los géneros de materialidad, M1, M2 y M3. O luego la discontinuidad que hay entre MI, el mundo anteópico en el que estamos, y M, ¿no? Como idea límite. Bien, pues sin embargo hay autores que ese tipo de discontinuidades sí que han dado el paso en la órbita anglosajona de verlas también a un nivel ontológico. Siempre se pueden hacer, ya digo, coordinaciones con el materialismo filosófico, pero a uno le queda siempre el regusto de que no acaban de rasgar suficientemente en lo que tiene que ver con la ontología. No dan ese paso, ¿no? Como si tuvieran miedo de comerciar con la ontología, ¿no? Como si fuese casi algo ilegal, ¿no? Qué sé yo, como si comerciar con la ontología para un filósofo anglosajón fuese casi como, qué sé yo, como coger una piedra de hashish, ¿no? Que diría explotado. Bien, pues entonces hay algunos autores, como por ejemplo Ian Hacking en algunas obras, Gallison y algunos otros que sí que, John Dupuy, que sí que han dado ese paso, ¿no? De ver que el pluralismo no geológico tiene detrás un pluralismo ontológico. Cuando digo pluralismo quiero decir un pluralismo con discontinuidades. Lo interesante, y esto es la clave que me parece que es lo que más voy a intentar enfocar con más énfasis, ¿no? Y es lo que estoy trabajando, pero esto es un trabajo que tardará en salir, pues es como mientras que estos autores, esto es atención lo interesante, ¿no? Mientras que estos autores pareciera como que el pluralismo nosológico es consecuencia del pluralismo ontológico, no son capaces de ver la dialéctica que hay entre ontología y nosología, o dicho de otra manera, el hiperrealismo. Es decir, que nosotros defendemos que hay un pluralismo con discontinuidades a una escala ontológica porque lo hay a la escala nosológica, sin perjuicio de que luego vuelva a haber un regresus progresus entre ambas partes. O dicho de otra manera, que es lo que yo intentaré afinar, que el pluralismo y las discontinuidades que se dan ontológicamente en el materialismo filosófico vienen también recortadas por la tesis fundamental de la teoría del cierre categorial, que es el hiperrealismo. Es ese hiperrealismo en el cual el ego trascendental va construyendo una serie de categorías sobre el mundo, las que van recortando el propio mundo de una forma plural y discontinua. Y bueno, pues eso es un poquito lo que estamos ahí trabajando. Vale.
Tendremos que seguir con estas disquisiciones porque yo veo ahí un problemilla, pero no un problema irresoluble, sino un problema que hay que resolver. Es decir, la discontinuidad que tú acabas de comentar de los tres géneros de materialidad, el primo, segundo y tercero genérico, porque hay veces en que parece que hay saltos brutales, discontinuidad, luego sí se mantienen ciertos hilos en partes, como puede ser un problema de salud física que repercute en la salud, llamémosle M2, y sí hay una interrelación, es decir, que esas conexiones a veces sí se dan en unos géneros que parecen totalmente deslavazados, pero que en partes sí hay cierta conexión, y ahí sí que hay un tema para seguir en ello. De hecho, claro, la simploqué. Pero incluso en cosas que hay cosas que tienen relación y otras no, es la simploqué, claro. Pero que luego hay que redefinir porque surgen problemas en el mundo muy interesantes a la hora de cuestionar, ¿no? De hecho, En medicina, en filosofía, en psicología. Hay que recordar que Bueno en el ego trascendental, como uno de los problemas abiertos, uno de los puntos de fuga del materialismo filosófico, subraya el problema de la conexión de los géneros. Que ese es un problema que está abierto y que es prácticamente irresoluble, ¿no? Y que a lo mejor incluso con respecto a ese problema, pues uno acaba teniendo que decir algo así como ignorabimus. Sí, pese a la pretensión de querer configurar, yo creo, el materialismo filosófico como un dogma, está muy abierto al pirronismo, en lo que hemos muchas veces hablado. De hecho, pues hay personas que se acercan a lo mejor desde una perspectiva más analítica al materialismo filosófico, leen los ensayos materialistas y ven esas fórmulas de lógica e intentan, como si dijéramos, racionalizar casi como si fuera un sistema de lógica de primer orden o de segundo, como si estuvieran haciendo filosofía analítica los postulados del materialismo filosófico. Y dicen, pero es que entonces si M es M1, unión, M2, tal... Entonces, esto, sin embargo, aquí se deduce una contradicción lógica y tal, y no se dan cuenta de que esos son métodos de expresión que usa Bueno para evitar cualquier tipo de connotación metafísica, igual que habla de M1, M2 y M3, para evitar cualquier tipo de adherencia metafísica de la tradición, pero que el propio materialismo filosófico reconoce pues esos puntos de fuga, esos borrones que hay en el mapa de tinta. ¿Qué te parece una vez cuando yo estoy leyendo a Nietzsche, un autor aparentemente tan antisistemático, que luego tiene un cierto sistema y a veces hasta te manda un WhatsApp diciendo, joder, qué parecido tienen estos dos filósofos, Bueno y Nietzsche y todos los grandes filósofos, cuando por ejemplo dice vida, estudiando la vida Nietzsche, y habla de la gramática del lenguaje cuando queremos atrapar con nuestros conceptos el mundo, la vida en este caso, y Nietzsche dice, la gramática, esa vieja hembra engañadora. Es decir, es como, una cosa es como individuos siguiendo unas tradiciones institucionales de intentar ejercer una operación sobre el mundo, intentar tener una taxonomía, una clasificación, pero sabiendo que son mapamundis y el mundo, la vida en este caso, en Nietzsche, es mucho más abierto y esa es la humildad racionalista de los filósofos. Es decir, pues evidentemente la vida siempre nos desborda. Y en ese sentido, bueno, estaría bien pues ir acabando, si te parece, a no ser que quieras hacer alguna... Pero muy chulo es Salamanca, ¿eh? Francamente, aquí se puede estar de estudiante toda la vida. El estudiante de Salamanca. Una buena obra. Pues nada, buenos días. Mayo. 5 de mayo. Domingo. De 2019. Y yo me iré, que dice Juan Ramón, se quedarán los pájaros cantando. La poesía esa del Puerto Blanco, que a mí me impresionó un poco. Platero.